Vale, bueno, pues vamos a ir empezando. Bueno, buenas tardes a los poquitos que estamos de momento. Yo soy Amaya Igual, soy psicóloga del Centro TADI, donde bueno, coordino un poquito el proyecto de infanto-juvenil. Como ya sabéis, algunos, bueno, desde APS, que es una asociación de centros, más o menos con la frecuencia de una vez al mes, pues se procuran hacer charlas con el experto sobre temas de actualidad. Y bueno, de momento por la situación sanitaria están siendo a través de Zoom, pero bueno, esperamos que dentro de poquito las podamos hacer otra vez presencial como se venían haciendo antes. Hoy vamos a hablar de la intervención telemática, que seguro que lo tenemos todos muy en mente a raíz del confinamiento y de todo lo que hemos tenido que vivir. Van a exponer Juan Luis Mendívil y Juan Luis Santamaría. Juan Luis Mendívil bueno, pues es director del Centro TADI, fundador y expresidente de APS y bueno, es doctor y es psiquiatra. Juan Luis nos va a hablar de qué cosas hay que hacer para, bueno, pues para hacer una intervención psicoterapéutica online. Luego tenemos con nosotros también a Juan Luis Santamaría, que hablará después, que nos comentará un poquito su experiencia y su visión al respecto de lo que nos va a comentar primero Juan. Y bueno, pues decir de Juan Luis Santamaría, que es psicólogo clínico y psicoterapeuta, miembro del equipo clínico del Instituto BIOS de Psicoterapia, supervisor y formador en psicoterapia y colaborador en diversos programas formativos. Entonces, bueno, le doy el paso a Juan Luis Mendívil y a ver qué nos cuenta. Muy bien, muchas gracias, Amaya. Bueno, muchísimas gracias a APS, que nos da la oportunidad a los dos Juan Luises de hablar, y espero que luego podamos tener un rato para compartir, ¿no?, las experiencias de los demás en relación a este tema, que es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Un poco lo primero que quería yo comentar precisamente es esto, ¿no? Cómo nos hemos visto obligados o abocados en este momento por el tema del COVID el uso del tratamiento online, cuando, bueno, pues antes era pues esporádico, ¿no?, la utilización de esta herramienta, ¿no? Y lo que está claro es que a partir de este momento va a ser algo que vamos a utilizar ya de forma ineludible, ¿no? Y bueno, obviamente es un reto, pero es una oportunidad, bueno, nos tenemos que acostumbrar, pero creo que abre unas dimensiones que hasta ahora no teníamos acceso a ellas, y creo que puede ser una gran oportunidad para mejorar el abordaje psicoterapéutico para los pacientes que están sufriendo, ¿no?, mentalmente, ¿no? No, en primer lugar, decir que nuestra profesión, pues bueno, es un poco privilegiada, porque el uso de esta herramienta es, bueno, es fácil de hacer. Quiero decir que en otras profesiones, pues que hay más instrumentalización, no es tan sencillo. Sin embargo, nosotros pues nos podemos dar el lujo de poder utilizar esto, ¿no? Y está claro que es una herramienta futura. Pongo aquí este cartel de 1984, que, como sabéis todos, es una obra, una novela maravillosa de George Orwell, que habla sobre un tiempo, sobre el gran hermano, y un tiempo en el que, bueno, describe una sociedad distópica absolutamente controlada, y que puede ser un poco cercano a lo que estamos viviendo ahora,
aunque Orwell escribió la novela pues, a mediados del siglo pasado, puso en 1984 esta sociedad, ¿no?, tan terrible, y era analógica, no era digital como lo que estamos viviendo nosotros ahora, pero tenemos que tener cuidado para que no ocurra esto, ¿no? Y esto es una de las amenazas que tenemos que evitar sí o sí, ¿no? Bueno, a la hora de aplicar este tipo de herramienta en las psicoterapias, podemos distinguir básicamente dos tipos, ¿no? La comunicación sincrónica y la asincrónica, ¿no? La sincrónica sería el teléfono, la videoconferencia o el chat que se hace de forma inmediata y tenemos la posibilidad de hablar con el paciente, con el cliente, pues, de forma instantánea en ese mismo momento. Y luego están los métodos asincrónicos, ¿no?, como son el email, el chat también, o programas que más o menos se puedan hacer y que, sin embargo, sí que pueden procurar una cierta interacción, ¿no? Y luego está la posibilidad de hacerlo mixto, ¿no? Hay una parte o sesiones que se hagan con el modelo sincrónico y otras que se hagan con el modelo asincrónico, ¿no? Luego además están pues bueno, programas didácticos interactivos o no interactivos que pueden ser en formato de audio o de texto, como los blogs o los vídeos, ¿no? Y luego programas que están estructurados, ¿no?, como específicamente preparados, como son valoraciones diagnósticas o realidad virtual. Se han hecho algunos programas para tratamiento de algunas patologías, o las aplicaciones que hay en móviles también para la ayuda y el apoyo, pero que vamos a decir que no tienen por qué tener más que un diseño bien hecho y un seguimiento, pero no tiene por qué ser apoyado instantáneamente por un terapeuta, ¿no? Y a partir de aquí no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Porque, bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial. Hace no mucho vi un programa que salía un terapeuta que se veía y respondía a las preguntas y hablaba con el usuario y, pues bueno, no sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial va a ser tan buena que pueda solucionar o apoyar en algunos aspectos que ahora que estamos haciendo los terapeutas, ¿no? Luego, pues a mí se me ocurre pensar que podrá haber en momentos en los que existan ya no una pantalla como hacemos ahora, sino que haya unos hologramas y que sea como una visita virtual, ¿no? Y que, bueno, es un poco cercano a generar otras realidades con las que podamos también trabajar, ¿no? Y por qué no, y ya puestos a hacer ciencia ficción, pues igual hasta podemos ver androides que puedan también hacer nuestra labor, ¿no? Bueno, en este momento el uso que se puede dar a la intervención telemática es muy amplio, ¿no? Se puede hacer terapia psicológica, puede ser complementario a la ayuda presencial, quiero decir que, y esto es una situación muchas veces ideal, ¿no? Porque, bueno, tienes el contacto en lo presencial, pero luego, pues, tienes también la oportunidad de vez en cuando el poder utilizar la herramienta online, ¿no?, telemática, ¿no? Y luego, como seguimiento de una terapia presencial, después de haber acabado una terapia, un ciclo de psicoterapia, pues bueno, pues un poco como mantenimiento, como seguimiento, pues muchas veces puede ser de utilidad esto, ¿no? A veces para asesoría, sin que sea una terapia en sí, sin que haya que generar ningún vínculo psicoterapéutico, pues el uso de esta herramienta es muy útil, ¿no? Como luego hablaremos también para apoyos a personas con problemas mentales graves, se puede hacer, se puede utilizar, o en problemas de aislamiento social o en zonas de difícil accesibilidad a un lugar
donde puedan recibir terapia presencial, pues bueno, pues también puede ser muy útil, ¿no? Lo mismo que para hacer screening, ¿no? O evaluaciones, pues pueda haber programas que sean de mucha utilidad y que ya se están utilizando, claro. En la patología grave, así como en la patología más leve, o vamos a decir en el ámbito de lo neurótico, de distintas patologías pues, no tan graves, pues se utiliza con más facilidad. En la patología grave también se está utilizando, sobre todo, y tiene que ser con una fórmula mixta, ¿no? En la patología grave es necesaria la presencialidad, pero sí que se puede utilizar pues, algunos elementos como el seguimiento por videoconferencias, chat o email, o la monitorización de patrones de actividad vital, ¿no? Y además permite que distintos profesionales puedan acceder con más facilidad utilizando estos medios, ¿no? Hay también algunas aplicaciones que se pueden utilizar con los smartphones y se puede interactuar por medio de estas aplicaciones y esto, bueno, son aplicaciones que cada vez son más populares y que están más a la orden del día, ¿no? Pero claro, hay que valorar hasta qué punto esto es útil, porque así como nos hemos estado peleando, entre comillas, durante mucho tiempo para poder demostrar la utilidad y la eficacia de la psicoterapia, bueno, ahora nos tenemos que pelear para demostrar que esto pueda también ser eficaz, ¿no? Y si es eficaz, pues esto tiene que ver con que tanto el terapeuta como el paciente o la persona que recibe la ayuda tenga confianza en el sistema, ¿no? Y además es imprescindible que el paciente esté motivado, o sea que de alguna forma se implique como se implica en lo presencial, y para esto el terapeuta tiene que tener una habilidad que permita o que facilite al paciente pues, la labor, ¿no? Es decir, que tiene que haber una buena, un buen contacto con el paciente para que pueda ser útil y que el resultado sea eficaz, ¿no? La verdad es que todavía es muy temprano como para poder hablar de estudios. Luego nos hablará Juan Luis de uno en el que él ha intervenido. Pero bueno, faltan muchos estudios para hacer, pero en principio lo que parece que está saliendo en los estudios que se están haciendo en relación a este tipo de intervenciones es que tienen un buen nivel de efectividad y tienen un buen nivel de satisfacción para los usuarios, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es valorar la conveniencia de la utilización de esta herramienta. Es la conveniencia si debe ser presencial sí o sí, o si puede utilizarse exclusivamente la herramienta telemática o puede ser un modelo mixto, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta cuál es el diagnóstico, cuáles son las características de la persona que va a recibir la ayuda, en qué momento se encuentra, en qué disponibilidad técnica tiene la persona y en qué lugar también está, ¿no? Eh, Asimismo, es muy importante el ser conscientes de lo imprescindible que es la confidencialidad, la privacidad, bueno, que es algo que es uno de los problemas con los que se enfrenta esto. Cuando estamos en una habitación hablando con alguien, pues sabemos que es un lugar seguro y es privado. Cuando estamos en la red, pues no lo sabemos tanto, ¿no? Y de alguna manera tenemos que buscar el que el paciente y el terapeuta estén seguros y cumplan con toda la seguridad
necesaria para poder trabajar sin miedo, ¿no? Lo que también es muy importante es ser consciente que cuando se trabaja con este medio se tienen que mantener los mismos criterios éticos y deontológicos en la práctica que en lo presencial, ¿no? Porque parece que el hablar a una pantalla es como menos importante y sin embargo en realidad tiene la misma incluso legalmente tiene el mismo peso que una intervención clínica presencial, ¿no? Y luego otro de los puntos que también es muy importante porque es el ser culturalmente competentes a la hora de tratar a la persona que está en el otro lado del ordenador, ¿no? Porque, claro, ahora con este medio tenemos acceso a cualquier lugar de habla del idioma que el terapeuta hable, ¿no? Hablando castellano, pues tenemos acceso pues, a toda Sudamérica y a parte de Norteamérica que también habla castellano, ¿no? Y sin embargo, uno tiene que ser consciente que si uno se pone a hacer una terapia con alguien que está en un país muy distinto al de uno tiene que saber y conocer bien la idiosincrasia del lugar donde el paciente recibe el tratamiento. Y esto es una labor que la tiene que cumplir obviamente el terapeuta. Otro de los puntos fundamentales es el tener absoluta transparencia en lo que se hace, ¿no? Desde el principio hay que hablar claro de cuál va a ser la intervención, cómo va a ser la intervención, cómo va a ser el servicio que se ofrece. Se tiene que establecer claramente cuáles son los límites, decir, mira, esto vamos a poder hacer hasta aquí o este es hasta dónde o vas a poder utilizar este medio. Y luego, además, en muchas ocasiones el terapeuta tiene que conocer bien la herramienta que esté utilizando a nivel informático para poder explicar claramente al usuario cómo manejar la herramienta y qué posibilidades tiene la herramienta, ¿no? Otro de los puntos que es importante es que cuando uno hace ofertas o promociones de algún servicio en Internet que se puede hacer con cierta ligereza o facilidad, es muy importante poder garantizarlo. Si uno dice que va a hacer reuniones de cada X tiempo y que va a cumplir con determinadas sesiones que va a hacer o cualquier cosa, o va a dar vídeos o lo que sea que vaya y que promocione como servicio, luego lo tiene que garantizar y completar, ¿no? Quiero decir que es muy importante, igual que se hace de forma presencial, ¿no? También hay que hablar claramente sobre las tarifas, ¿no? Y de cómo se va a pagar, cómo se va a cobrar, y esto también tiene que ser un punto que tiene que quedar claro desde el principio y luego mantenerlo, ¿no? Si uno dice, no, te voy a cobrar tanto y luego hay que mantener exactamente. Es decir, en definitiva lo que tenemos que hacer es crear una confianza en el sistema y que el paciente, el usuario sepa que que estamos utilizando un medio seguro, que es un medio serio. En relación a la jurisdicción, en realidad estamos un poco en vacío, no tenemos, estamos en una laguna legal por el momento porque no ha dado tiempo a legalizar, ¿no? Yo creo que están ahora pues haciendo un esfuerzo enorme por legalizar, como siempre la realidad va por delante de la legislación. Pero lo que sí que podemos decir es que en principio la legislación que se tiene que seguir es la legislación no solo del lugar donde está el terapeuta, sino también la legislación de la persona que recibe la ayuda, ¿no? O sea que uno tiene que atenerse
a la legislación del país donde esté el paciente. Aquí en España no hay normativas legales sobre telemedicina o telepsiquiatría o telepsicología, y están un poco ahora pues trabajando sobre ello, pero al final se basa en toda la legislación, en las leyes que había previamente, ¿no? Que son estas que vienen aquí, de la de protección de datos sobre todo, ¿no? La de servicios de información de la sociedad de la información y el comercio electrónico, por supuesto la general de sanidad, la autonomía del paciente y la de publicidad y las normas de asistencia sanitaria transfronteriza, ¿no? En Europa hay una, que es la Directiva 2011-24, que es un poco la única que parece que por el momento se aplica y que, bueno, que yo espero que en poco tiempo nos inundarán con qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer desde el punto de vista legal. Bueno, una de las cosas importantes es guardar la ciberseguridad, ¿no? Es importante tener actualizados los antivirus, los firewalls, para que no haya ningún fallo en los programas que estemos utilizando. Y luego tenemos también que, bueno, un poco cifrar los contenidos a terceros, ¿no? Tiene que ser una comunicación muy segura para que pueda ser eficaz, ¿no? Y además es importante pues, bueno, la guarda de los historiales clínicos que lógicamente tendrán que ir los tiene que llevar el terapeuta, ¿no? Normalmente, bueno, y ahora los historiales clínicos pues tienen que cumplir todas las normas de la protección de datos y tienen que estar resguardados, como sabéis, con copias que impidan su pérdida, ¿no? Y también es importante el ser consciente del uso que se da al material del paciente, ¿no? Por parte del terapeuta y explicar y dejar claro cuál es el uso que se debe dar del material que el terapeuta le da al paciente, ¿no? Porque esto tiene que quedar también explicitado y limitado. Una de las cosas que también es importante es la seguridad. Una una de las cosas que tiene que hacer el terapeuta es asegurarse quién es el que está en el otro lado de la pantalla. Es decir, que hay que filiar correctamente a la persona con la que estás hablando, ¿no? Incluso se recomienda pues, que te muestren un documento expedido por el gobierno que sea, ¿no? para poder saber con quién estás hablando. Lo mismo tiene que pasar con el terapeuta, que tiene que dejar claro cuál es su titulación, su formación, su experiencia, aunque no la localización. Así como el terapeuta puede saber y debe saber cuál es la localización del paciente, el paciente no tiene por qué saber la localización del terapeuta, sobre todo si está en su casa. Pero bueno, en principio no tiene por qué dar esta localización, pero sí todos los demás datos, ¿no? Se recomienda también hacer una autorización informada al comienzo y en tiempo real, dependiendo de las leyes del lugar donde esté el paciente, ¿no? En realidad lo mejor es una autorización por escrito o con firmas electrónicas y que una autorización que luego el terapeuta incluirá en el historial médico, en el historial clínico que tenga, ¿no? Asimismo, también es muy importante tener preparado un protocolo de gestión de emergencias, ¿no? Como no va a ser presencial o hay momentos en los que no es presencial el abordaje, hay que tener claro qué se va a hacer en caso de que aparezca una emergencia, ¿no? Uno tiene que saber cuáles son los recursos de emergencia del lugar donde está el paciente,
cuáles pues, las fuerzas del orden público o contar con apoyos de la persona o de los familiares para que en caso de emergencia el terapeuta pueda hacer uso de ello y que, bueno, es deseable que no pase, pero bueno, hay que preverlo, desde luego. Y luego también tenemos que hablar de cuándo no hay que hacer terapia online, cuándo no se puede utilizar, no se debería de utilizar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con control de impulsos agresivos, en agresores sexuales o en casos de maltrato, violencia de género, no se aconseja el uso. Lo mismo que en ideación homicida o en amenazas de hacer daño a otras personas. En los cuadros de agitación, lógicamente, pues no se puede utilizar esto, ¿no? Si hay un deterioro cognitivo, tampoco se debe utilizar, ¿no? Porque, bueno, la persona no es capaz o tendría que tener un auxiliar para hacer hasta donde se pueda el trabajo con personas con deterioro cognitivo. Cuando hay una ideación suicida activa, tampoco es recomendable, es muy recomendable hacer estas intervenciones presencialmente, ¿no? En trastornos graves de la conducta alimentaria, que también son casos difíciles de manejar, pues bueno, no se debería hacer psicoterapia online, igual que con abuso de sustancias o con trastornos psicóticos, con alteraciones perceptivas o ideaciones delirantes, pues tampoco es recomendable utilizar este tipo de, de herramientas, aunque sí puede ser, sin duda alguna, un complemento a la terapia presencial. Bueno, cuando vayamos a ponernos a trabajar en esto, bueno, lo que es muy importante es ser consciente que las primeras visitas son las más difíciles, las más complejas, y hay que prepararse, ¿no? Uno no puede intervenir sin haber preparado, ¿no? Primero uno tiene que tener un buen conocimiento de la herramienta, conociendo cuáles son las posibles problemas que nos vamos a encontrar y que se va a encontrar el paciente y poder ayudar al paciente si se encuentra con esos problemas, ¿no? A veces no solo en nuestro dispositivo, porque igual nosotros podemos estar pues, sentados en una mesa con un ordenador y el paciente pues, puede tener una tablet o un teléfono y pues bueno, esto el terapeuta debe conocer bien la herramienta para poder indicar al paciente pues, lo que tenga que hacer, ¿no? Luego, además de la terapia que se haga con el medio que sea, es interesante tener otros medios de contacto. Por ejemplo, si vamos a hacer una videoconferencia, pues tener el teléfono o tener un chat o al revés, ¿no? Pero que sea como sea, que nosotros podamos tener otro medio paralelo al que estemos utilizando por si hay cualquier problema, ¿no? Desde luego es mucho más eficaz y mejor la ayuda sincrónica, que bueno, genera un vínculo mucho mayor y se puede trabajar, que la asincrónica. Y sea como sea, es interesante, es muy interesante complementar la intervención con sesiones presenciales, no siempre que se pueda, ¿no? A veces es útil, antes de comenzar la intervención, llamar por teléfono al paciente algunas veces o tener algunas llamadas previas para explicar cómo va a ser, tener una sesión informativa en la que se acuerdan los límites y se acuerdan las condiciones generales de la terapia, las económicas, y también se acuerdan los contactos intersesiones y el protocolo de emergencia que se va a tener en cada caso, ¿no? Bueno, como
como es lógico pensar, el cambiar de la tridimensionalidad que estamos acostumbrados en la psicoterapia presencial a la bidimensionalidad, pues tiene también sus consecuencias, ¿no? Tenemos que contar que no vamos a poder tener la sutileza que podemos tener a la hora de estar con un paciente, porque nos va a faltar parte de la información, ¿no? En relación al lenguaje postural, al lenguaje no verbal, ¿no? Y entonces tenemos que utilizar y conocer bien el lenguaje telemático y poder tener que hilar un poco más fino en este sentido, ¿no? Cuando tenemos una terapia online, pues muchas veces puede haber algunos fallos y puede haber, al menos tal y como está por el momento en general, el nivel de, de comunicación telemática actualmente, pues bueno, a veces pues hay un cierto decalaje entre el audio y el vídeo y por eso tenemos que tener una comunicación tranquila, pausada, para que se pueda entender. Tenemos que ajustarnos al ritmo de comunicación del usuario, ¿no? Y también es verdad que para esto podemos utilizar otros recursos y podemos mandar cosas a la vez que podemos hacer la terapia, ¿no? Luego, es importante también el uso y el correcto uso de la gesticulación online, ¿no? Sabemos que tenemos que aprender también a enfatizar o a utilizar, pues por ejemplo, el acercarnos a la cámara, el alejarnos a la cámara, el enseñar las manos, el ocultarlas, el señalar cosas o no, dependiendo de qué queramos conseguir. Esto también son aspectos que, claro, en lo presencial no salen de forma natural y, sin embargo, pues detrás de una pantalla uno como que lo tiene que trabajar un poco, ¿no? Se recomienda que tanto al paciente, pongo el paciente, pero también el terapeuta, ocupen toda la pantalla. Cuando estamos hablando con un paciente, tiene que ocupar la pantalla entera, a no ser que cojamos notas para la historia clínica y dejamos un pequeño espacio para poder escribir en la historia. Pero en la terapia el paciente tiene que ocupar la pantalla, no tiene que haber ningún otro programa abierto más que el del trabajo que estamos haciendo con el paciente, ¿no? Y de vez en cuando hay que pedir al paciente un poco de feedback, ¿no? Cómo van las cosas, si está cómodo, si no, si se puede mejorar algo. Y esto también nos va a dar pistas para mejorar nuestras intervenciones, ¿no? Bueno, es importante mantener, claro, el setting en lo presencial, pues bueno, conocemos, es el despacho, es las sillas o las butacas o lo que tengamos, ¿no? En el lugar de trabajo, en la psicoterapia, pero aquí el setting se convierte en otro espacio, ¿no? Es un espacio virtual y es un espacio que desde el punto de vista del profesional tiene que dar cierta profesionalidad. Tiene bueno, es típico el poner detrás pues libros que, bueno, de alguna forma pues, es como que esta es mi sabiduría acumulada que tengo aquí atrás o algo así, ¿no? O simplemente una pared en blanco. Pero lo que es importante es que el fondo, pues bueno, vamos, que la presencia sea profesional, ¿no? Que no salir en camiseta o inadecuadamente, ¿no? O en bata y despeinado, ¿no? Luego el enfoque, esto parece que es una obviedad, pero bueno, uno tiene que cuidar los reflejos que tiene, el que se le vea adecuadamente, pues bueno, ahí que no esté a contraluz, el ordenador tiene que estar bien plantado en la mesa para que bueno, tener una imagen pues, correcta y que se te vea correctamente, ¿no? Lo mismo que el fondo tiene que ser un fondo que no distraiga al paciente, ¿no? Está en lo que está, no hay
fondos más o menos que podemos, bueno, que estos de aquí, de la izquierda, perdón, estos de aquí de la izquierda, pues bueno, son más o menos normales y pues bueno, con eso se puede trabajar. Los de en medio, pues bueno, justo, ¿no? Porque pueden distraer, pero bueno, estos dos son fondos que propone Skype y los otros pues son los que no se deberían utilizar, los que, pues bueno, al final uno está más mirando el fondo que atendiendo lo que dice el terapeuta, ¿no? Y luego otra es la actitud, ¿no? Es importante. Bueno, está la de no estar, que esto sería lo peor, el que de repente el paciente entra y no está el terapeuta, o el terapeuta le habla y está la silla vacía y no sabe el paciente qué está haciendo el terapeuta, o está en una actitud como esta de estar mirando para el otro lado, que diciendo, está con alguien, me están escuchando porque hay alguien más en la sala, ¿no? Y bueno, esto es algo que hay que evitar, o el que se vea una actitud de que el terapeuta está a otra cosa, el terapeuta o el paciente. Aquí estoy hablando del terapeuta, pero el paciente lo mismo, ¿no? La terapia o la intervención tiene que ser, uno tiene que estar en lo que está, no puede estar en otro lugar, ¿no? Y luego además es importante controlar el tiempo, ¿no? Controlar adecuadamente el tiempo. Cuando un paciente entra, tiene que saber y tiene que, claro, está esperando a la espera y tiene que, el terapeuta tiene que ser consciente que está esperando, ¿no? Y que no puede retrasarse. Y, y bueno, yo ponía aquí un poco que los tiempos son algo que se tienen que controlar también en lo presencial. Bueno, pues en lo telemático creo que es un factor pues, más importante, ¿no? Una de las cosas que también es importante es no arreglar problemas de la herramienta o de que no puedan ser solucionados después de la sesión, ¿no? Uno durante la sesión se tiene que ocupar de lo que está haciendo, no de otra cosa. Bueno, ¿qué se necesita? Pues se necesita por parte del profesional y el paciente un buen equipo con la batería bien cargada o enchufada y no quedarnos a mitad de la sesión sin batería, con una buena conexión y una banda ancha, rápida y estable de internet, y conviene tener un teléfono por si se interrumpe la conexión, ¿no? Por parte del profesional, pues bueno, se recomienda tener una pantalla grande para que sea más cómodo, el software de seguridad tiene que estar perfectamente actualizado, y como he dicho antes, no tiene ni que tener otras aplicaciones abiertas, ni tiene que tener un buen conocimiento de la herramienta. Al paciente, pues también a veces hay que decirle que no se ponga contra luz, que disponga bien la webcam para que le podamos ver bien, para que podamos hacer una buena lectura del lenguaje no verbal que tiene, que no tiene que estar en un sitio público, tiene que estar en un sitio privado, sin ruidos y que se le pueda escuchar y ver adecuadamente, ¿no? Bueno, como estamos en esta situación, pues seguro que, como os habrá pasado en alguna ocasión, pues hay fallos técnicos y entonces uno también tiene que prever qué va a pasar si hay fallos técnicos, ¿no? Lo primero es, antes de que haya fallos técnicos, tenemos que preparar bien las cosas, tenemos que tener bien los dispositivos, las conexiones y antes de empezar la terapia, acordar que con el paciente o con los pacientes qué vamos a hacer si hay un fallo técnico, un problema, ¿no? Pues si se desconecta, si se vuelve a iniciar, si no, el utilizar otro medio, qué medio, y si no es posible, pues suspender la sesión y comenzarla en otro momento, asegurándose que las cosas no vuelven a fallar. Bueno, tenéis estas 3 guías de uso. Yo os recomiendo la del Colegio de Psicólogos de Madrid, que creo que es la más completa y que
está hecha en el 2018, pero bueno, es muy, muy completa y me parece que, bueno, de alguna forma habla de todo esto que he estado hablando yo. Y bueno, y ahora le voy a dejar la palabra a Juan Luis, que nos va a contar. He dejado ahí el toque de el 1984 tachado, porque creo que eso sí que tenemos que hacer. Tenemos que no permitir que se convierta esto en algo parecido a 1984. Muy bien, bueno, Juan Luis, cuando quieras, te cedo la palabra. Muy bien. Amaya, estoy ya en... Bien. Sí, estás ya. Buenas. Gracias, Amaya. Bueno, pues buenas tardes a todos y a las personas que nos acompañáis, pues desde luego, porque en una tarde preveraniega, pues estar aquí con nosotros. Somos un grupito pequeño, voy a tratar de ser breve también para que después podamos compartir entre todos nuestras experiencias, ¿no? Agradecer a APS, ¿no?, la oportunidad de poder estar aquí compartiendo estas inquietudes profesionales. Y Juan Luis, pues has hecho una contextualización bastante exhaustiva del asunto que, bueno, pues me va a ayudar también un poquito, ¿no?, a continuar con el tema. Mi idea es compartir un poco la experiencia que he tenido, porque como también señalabas, Juan Luis, la situación esta, ¿no?, de la pandemia, pues nos ha puesto en una situación de tener que recurrir a la tecnología, que afortunadamente hemos podido contar con ella, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando, creo que fue el 23, ¿no?, de marzo del año pasado, pues de repente cerrar la consulta, ¿no? Y yo digo, "Uf, a ver ahora, ¿no? ¿Qué hago yo con mis clientes, con mis pacientes?". Y entonces empecé ya a hablar con ellos y a buscar la posibilidad. Ya tenía experiencia, afortunadamente, trabajar en terapia a través de teléfono, en terapia también online por videoconferencia, pero aún así yo sabía que muchos de mis clientes no tenían esta experiencia y tenía que ser una propuesta firme de continuar la terapia por un medio alternativo, ¿eh? Porque mi idea era trabajar desde el despacho y mantener la seguridad. Así que la primera semana pues fue reorganizar todo. eh, eh, Muchos de los clientes accedieron a trabajar por teléfono y otros por videoconferencia. Claro, al principio tuvimos que usar, algunas personas no tenían, pues o Zoom, tenemos que usar el teléfono y algunos que querían por videoconferencia hacer las sesiones por WhatsApp. Después pronto nos enteramos que el WhatsApp no garantizaba la confidencialidad, ¿eh? Y afortunadamente, pues incluso los que en la primera semana pues tenían dudas se fueron enganchando, seguimos trabajando hasta que volvimos a la normalidad. De tal manera que algunos clientes han mantenido trabajando en terapia eh, online. Son los menos, volvimos a la normalidad, pero la realidad es que seguimos trabajando online, incluso con nuevos clientes, como algunos que ya teníamos, ¿eh? Y con una de las ventajas que señalaba Juan Luis es que hay, bueno, pues una accesibilidad por parte de los clientes también, hasta de lugares remotos y del extranjero, ¿no? Ha estado muy bien cuando señalabas lo del contexto cultural, porque claro, aquí, bueno, una compañera mismamente está trabajando, ¿no?, con personas que están en Israel, como sabemos, una zona de conflicto actualmente. Bien, bueno. Eh, el otro día, pues bueno, tuvimos la suerte de estar en una mini conferencia online entre profesionales y se discutía un poco la experiencia que teníamos con diversos tipos de clientes y también nuestra propia experiencia como terapeutas de trabajar en videoconferencia, ¿no?, en remoto. Y tenemos que considerar, bueno, por una parte, las preferencias de los clientes según su tipología o las características incluso de personalidad, sus gustos y luego las nuestras mismas, ¿no? Porque eh, muchos terapeutas dicen, no, no, a mí no me va porque pierdo mucho, me gusta más lo presencial, incluso en experiencias
de trabajo profesional compartido y bueno, y esto no me va, porque una de las ideas fundamentales que nos ocurre cuando sobre todo trabajamos en psicoterapia, ¿no? De media a larga duración, es cuánta posibilidad de conexión neuronal por lo que es, antes hablaba Juan Luis de la tridimensionalidad y lo que supone a la hora de establecer vínculos terapéuticos, de hacer trabajo, estamos acostumbrados en psicoterapia, trabajo emocional, incluso trabajo corporal, cuánto perdemos. La evidencia, la mía personal y la compartida con los compañeros, es que para mantener pues el grado de contacto interpersonal que requiere la psicoterapia tenemos que hacer bastante más esfuerzo, ¿m? Porque perdemos, hay una parte que perdemos, pero es verdad que podemos trabajar, pero con bastante más esfuerzo. Esto significa que tenemos que cuidarnos más, que tenemos que hacer paradas entre las sesiones que nos permitan descansar para reconectar después con los próximos clientes, etcétera, ¿no? Entonces, ha estado muy bien también cuando Juan Luis recogías dentro del setting, ¿no? Eh, la cosa esta, ¿no? De cómo eh, presentarnos, estar y ver una cosa que es importante eh, sobre la presencia y que nos pasa desapercibida, es que es muy difícil mirar al objetivo y es el que realmente nos pone en conexión en la mirada con el cliente, mirar lo que es el objetivo de la pantalla del ordenador porque miramos directamente, ¿no? A la pantalla, como a los ojos de la cara, pero la realidad es que para mantener un contacto directo en la mirada tenemos que mirar al objetivo y esto es una dificultad porque vamos a buscar los ojos de nuestros pacientes o clientes, ¿no? Bueno. Bueno, yo la verdad es que he aprendido mucho, ¿no? Aunque, como os digo, afortunadamente, y luego os comentaré, hicimos un trabajo hace 9 años y bastante importante, ¿no? De funcionamiento de la tecnología para atender a un grupo de clientes, ¿no? Hemos aprendido, ¿no? A manejarnos bastante y a movernos con el cuerpo, a incluso ser espontáneos cuando tenemos que hacer cosas con nuestros clientes para ayudarles en lo que tiene que ver el trabajo emocional o trabajar con el cuerpo para las emociones, a la ayuda del contacto. Para mí, pues he ido aprendiendo y también con otros colegas a cómo poder acercarnos, a veces abrazar a los clientes, ¿no? Dirigirles sus posiciones a veces, ¿no? A tocarse, a sentir y estar ahí con ellos, haciendo a veces reflejo. Todo esto lo podemos hacer y tenemos que coger también espontaneidad y la libertad que tenemos en lo presencial, ¿verdad? Bien. Bueno, sobre la tipología comentábamos, hay personas, lo has señalado muy bien, Juan Luis, porque hay colectivos con los que es muy difícil trabajar, porque algunos no tienen incluso acceso al manejo de la tecnología, ¿no? Trabajar con niños es difícil, ¿no? Online, en lo que acostumbramos, ¿no? A hacer psicoterapia. Yo puedo mantener combinada, mantengo con unos preferentemente telefónica, otros online a nivel de videoconferencia, pero con los niños pues es un colectivo y adolescentes también que es más difícil porque requieren mucho más que mantengamos una presencia con límites protectora. Y antes me hacía mucha gracia porque ha señalado muy bien que es verdad, tenemos que tener por lo menos de cintura para arriba, tenemos que estar presentables, pero las primeras cuestiones que señalábamos y hay algunas cosas así a nivel de viñetas de humor, donde después si sale la imagen detrás del ordenador, pues estamos el terapeuta o en bata, en calzoncillos, con calcetines, etcétera, pero cuidamos esa imagen, ¿no? Esas primeras cosas de humor que hacíamos. Y está. Es verdad que el otro día una compañera de Moscú nos comentaba que ella trabaja con pacientes esquizofrénicos y que su experiencia no es nada buena de haber intentado hacer algo así, que no lo ve desde el principio, tú lo has señalado también, ¿no? Em,
yo tengo una cliente de estas crónicas, con una patología mental crónica, desde hace ya 7 años estoy trabajando con ella, que lo que hacemos es prevenir, mantener, y he venido con ella trabajando en la última etapa telefónicamente, ¿no? Eh, pero sí que le animo a que de cuando en cuando, y no es más que le animo, casi le pongo el límite obligatorio de vernos presencialmente, ¿eh? Vienes, porque no quiero también que este tipo de clientes a veces se pueden acomodar incluso, ¿no? La combinación está bien. La experiencia, y no sé vosotros en vuestros centros, pero es que cada vez más gente solicita desde fuera y que iniciamos, porque lo que, y era mi idea anterior, empezamos a trabajar presencial y de manera presencial pues ya es más fácil construir un vínculo y luego ya podemos seguir, pero ahora estamos teniendo la experiencia que, claro, alguien nos llama desde Almería, desde Navarra, desde Roma, y quieren hacer porque conocen, ¿no? Que les han dicho bueno, les han recomendado para trabajar con nosotros y quieren empezar la terapia. Y ya está siendo nuestra experiencia y de momento estamos obteniendo resultados satisfactorios. Unos compañeros, ¿no? Este instituto tienen algunos años, pues, trabajan a un nivel más internacional y van funcionando tanto online como telefónico haciendo terapia, ¿no? Hay personas que prefieren el teléfono porque modulan, antes hablabas de cómo trabajar con la voz y desde que la neurociencia y con la teoría polivagal nos ha descubierto cómo la modulación de la voz ofrece la protección y la seguridad que nuestros clientes necesitan, que trabajar con los auriculares, la voz, mantener esto es algo muy importante, ¿no? Y bueno, más cositas, no quiero enrollarme mucho para que luego podamos compartir entre todos, ¿no? Me venía a la mente y ayer repasaba un programa que hicimos en el año 2012 de asistencia psicológica en remoto que fue estudiado, ¿no? Se hizo con el Labs Care, que es un laboratorio de estudios de asistencia domiciliaria que tiene servicios sociales integrados, una cooperativa de intervención social aquí en Bilbao, junto con Tecnalia y financiado por el gobierno vasco. Con los usuarios tenían 3 tipologías, eran personas mayores, eran cuidadores y eran profesionales de la ayuda a domicilio. La intervención estaba limitada a 8 sesiones, las personas mayores, y 10 y 12 tanto con cuidadores como profesionales. O sea, estamos hablando de una intervención de tipo counseling, apoyo psicológico, ¿no? Se estudiaron variables de satisfacción, todo esto que hablamos, ¿no? De las interferencias técnicas, de los distractores. El estudio se valoró, y también un poco de contenido de lo que es el trabajo que era asistencial, donde en las personas mayores se valoraba con escalas de salud general a nivel de lo que es ansiedad y depresión con la escala Goldberg, y el nivel de dependencia con el Bartel, en los profesionales más las de quemado, el inventario más las de quemado. Y en los cuidadores, pues la escala de Zarit se utilizó para ver un poco el pre y el post, ¿no? Después de la intervención. Los resultados fueron bastante aceptables a nivel general. A mí me parecía que había para lo que era la intensidad de la intervención, pues demasiado ambicioso medir con tanta escala, ¿no? Pero bueno, se consiguieron en algunas escalas, pues resultados bastante aceptables, pero donde más mejores resultados se obtuvieron pues fue en la satisfacción de los usuarios a nivel general y con los terapeutas que estábamos un poco por detrás, ¿no? Fue una pena, y antes comentaba, ¿no? Con Amaya y con Juan Luis, que esto estuvo financiado, Tecnalia pues puso para que fuese accesible para personas mayores, todo apoyo técnico en los domicilios, los ordenadores,
hubo una inversión en apoyo bastante extenso, pero luego esto se terminó y les gustó tanto que tuvimos que trabajar un poco el cierre, siempre buscando que esto, pues que era tan beneficioso para estas personas que tenían poca accesibilidad normalmente a estos recursos, pues que les pusimos un poco el caramelo en la boca y después se lo quitamos. Bien, yo luego para ya terminar por mi parte, comentar que todo este tiempo de la pandemia, pues como en tantas profesiones nosotros hemos tenido muchísima, ¿no? Pues lo mismo que estamos haciendo ahora, muchísima actividad de trabajo online y con compañeros. Yo he estado en grupos de supervisión online, he estado en grupos de formación, en psicoterapia, he estado también en grupos terapéuticos de desarrollo personal y profesional y, y claro, pues con la gente con la que normalmente nos formamos, pues está lejos, no se ha podido mover, viene de otros países y ha sido la opción que hemos tenido. Pues ha sido la manera de mantener el desarrollo profesional, el cuidado profesional y el contacto. Ha estado bien, pero bueno, yo mi experiencia es que me he hecho de menos y estoy deseando volver a los grupos de trabajo, ¿eh? Había algunos compañeros que siempre decían, mira, esto está bien, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de veros, de tocarnos y estas cosas. Inevitablemente. Pero bueno, aún así hemos conseguido darnos apoyo emocional en los grupos relacionales de profesionales, pero que son de trabajo personal también, pues me ha servido porque el acompañarnos profesionalmente, eh, trabajar personalmente en nuestros temas, ¿no? Que hace la psicoterapia, pues hemos recibido apoyo, nos hemos emocionado, nos hemos achuchado, hemos estado, ¿no? Y esto pues ha estado muy bien. Y por mi parte, chicos, nada más. Os he dicho que quería ser breve para que podamos, ¿no? Y compartir, que luego nos hagáis preguntas si queréis. Así que muchas gracias por vuestra atención. Un día como hoy, ¿no? Que ya es una tarde cálida. Muchas gracias, Juan. Y la verdad es que a mí me ha parecido súper interesante porque es verdad, ¿no? Que esta situación de la noche a la mañana nos puso en la tesitura de que estuviéramos más a favor o menos a favor de hacer la terapia online. La tuvimos que hacer y nos tuvimos que adaptar. Y es verdad que a mí una de las cosas que todavía me sigue preocupando más es la parte de la seguridad, ¿no? De la información, del encriptado. Es verdad que investigando un poco alguna vez con Juan Luis Mendívil, que nos hemos intentado mover, hemos visto que no hay muchas herramientas como centradas en poder hacer una psicoterapia online o de una forma como más segura, ¿no? Entonces, bueno, a mí es una de las cosas que todavía me siguen preocupando un poco, a pesar de que me ha sorprendido bastante para bien el resultado de haberlo hecho online, ¿no? Aunque sea temporalmente. Y luego en relación de lo que estabas comentando tú, Juan Luis, es verdad, Santa María, es verdad que la parte del cansancio después de cada sesión se nota mucho. O sea, es verdad que después de cada sesión yo sí que me he notado que hacía como falta el parar un minuto, ¿no? Y recomponerse, recuperarse porque se gastaba mucha más energía, es verdad. No sé si alguien tiene algún comentario, quiere comentar algo de su experiencia. Y seguro que... Yo quería comentar un poco la cantidad de colegas o de profesionales que se dedican a esto que nos hemos visto como sobrepasados por momentos con toda esta historia, ¿no? Y cómo nos hemos tenido como que reinventar nosotros mismos porque nadie nos ha enseñado y creo que está siendo toda una experiencia, ¿no? que supongo que necesitaremos tiempo para poder verla con cierta distancia, para poder hacer un análisis más sosegado de lo que nos está pasando, ¿no?
Yo recuerdo el fin de semana aquel que hicieron el confinamiento, como nos juntamos el equipo en TADI y dijimos, bueno, cada uno que se lleve su ordenador a casa y a partir de hoy TADI se convierte en TADI Online. Y de un día para otro, cada uno de los profesionales y la secretaria se llevó su ordenador a casa y convertimos. Y claro, fue todo improvisar, la verdad es que fue todo improvisar y creo que esta sensación de inseguridad en la que en el fondo todavía seguimos navegando es bastante más común, ¿no? Sí que sacamos pecho, hacemos un poco como que no nos importa, pero en el fondo supongo que con eso tiene que ver el cansancio del que habláis, ¿no? De que estás ahí, tienes que estar mucho más atento, más tenso, más allá de la luz, del ordenador, pero yo creo que es verdad que como que tienes que hacer un esfuerzo doble, ¿no? No sé si nadie quiere levantar la mano, hacer algún comentario. Antes alguien ha escrito por el chat, no sé quién. He sido yo. Hola, yo soy Nerea. No sé si me escucháis. Espera, Sí, sí. ay, es que... Sí, Hola, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, te Es que escuchamos. me escucho fatal. Va, que me pilláis en el peor día, como dice aquel, para conduciendo y poder escucharos, porque me parece súper interesante todo lo que habéis contado los dos Juan Luises, de verdad. Estoy aquí con los cascos, pero aparcada, no os preocupéis que no me va a detener a la policía. Vale. Vale, mira, os cuento un poco mi experiencia y mi necesidad un poco de escucharos un poco al día. A ver, yo acabo de terminar ahora mismo un curso que ha estado impartiendo la UNED, súper interesante, sobre intervenciones terapéuticas y justamente iba sobre teleterapia. Entonces, todo esto que tú has comentado del encuadre, de la focalización, de la privacidad, de los sistemas de seguridad, todo esto que has contado, Juan Luis Mendívil, de cómo tenemos que funcionar, ¿no? A partir de ahora, que posiblemente sea lo siguiente que tengamos que seguir utilizando y tengamos que aparcar un poquito el face to face, ¿no? Es decir, el formato presencial, ¿no? Entonces, confirmado tú perfectamente y que me cuadra la teoría reciente y actual que me acaban de contar, vamos a decir. O sea, que de verdad encantada de escucharos un poco y de ver un poco que eso que me cuentan, vosotros también lo tenéis muy bien al día. No tengo así ninguna pregunta especial para haceros. ¿Alguna apreciación por ahí sin más del tema de los encuadres y demás? Es verdad que es muy complicado conseguir esa alianza terapéutica, vamos a decir, ¿no? con el paciente, pero bueno, lo intentamos en esta utilización de recursos tecnológicos y que todos estamos peces, de verdad, yo la primera en utilizar las TIC y bueno, pues ahí estamos, los que tenéis más experiencia, pues a ver si nos echáis un cable para cuando nos toque hacerlo. Gracias. Yo el otro día en un grupo que nosotros convertimos también los grupos de presencial a online, ¿no? Y entonces seguimos con los grupos online. Y el otro día, claro, ha habido alguno de los miembros que durante todo este tiempo, porque todavía los mantenemos online, supongo que después del verano volveremos a presencial, pero durante todo este tiempo ha habido gente que se ha integrado en el grupo de terapia que no ha conocido el modelo presencial. Y el otro día empezamos a hablar ya de, bueno, a ver cómo vamos a hacer, si cuándo vamos a volver presencial. Y entonces todos los pacientes que estaban del grupo que habían sido presenciales le decían a este que, claro, que es una diferencia tremenda. Sin embargo, él, que solamente conocía el formato online, decía, yo es que la verdad es que prefiero así. O sea, yo no sé, tiene que ser mucho mejor, porque para mí es muy cómodo. Yo estoy en casa, me conecto, estoy con todos vosotros y luego
sea, el ir hasta Bilbao, tal, no sé si no sé, ya lo veré y tal, cuando llegue. Yo me planteaba, incluso me planteaba hablando con el coterapeuta con el que llevaba la terapia, se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Decía, bueno, igual tendríamos que poner una pantalla en el grupo y que los que quieran conectarse online, que se conecten online y los demás estamos presencial. Bueno, que sería una experiencia, habrá que ir viendo a ver qué cosas se podrán llegar a hacer con ese modelo, ¿no? Realmente, Juan Luis, hemos tenido esa experiencia nosotros, ¿no? Que algunos presenciales y otros han querido mantenerse online. Sí, ¿cómo Y ha ido? también en algunas Díganos. clases en la uni nos ha pasado porque algunas personas estaban confinadas y una de las ventajas de la tecnología hoy es que pueden, ¿no? Estando confinadas o con el COVID en casa, pues han podido asistir a las clases y con sus Sí, compañeros en la clase presencial. Eso está bien. Pero has dicho una cosa que me parece interesante, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros también, pero que hay alguna tipología de pacientes o clientes que prefieren, que les es más seguro, ¿no? Trabajar desde casa. Yo, de hecho, no es una de las personas que se ha quedado trabajando en casa, ha tenido la posibilidad de volver. Es un perfil de persona, trabaja además mucho con la tecnología, pero con algunos rasgos así un poquito esquizoides y les va mucho mejor. Trabajar, mucha más seguridad desde su lugar seguro, que es su habitación, y hacer el trabajo conmigo. He tenido la oportunidad de volver porque sé, yo se lo diría a todo el mundo. Y algunos compañeros me han dicho que perfiles de este tipo que les es más cómodo y más seguro trabajar así, ¿no? Y luego otra cosa, porque nuestra compañera Nerea está en el coche, ¿no? Y el otro día me hacía gracia una presentación que se hizo sobre este tema cuando aparecía alguien, ¿no? Que pusieron, no sé, era una foto haciendo terapia desde su furgoneta. Y claro, yo tuve esa experiencia en el confinamiento. Una persona que está en una situación muy delicada y de urgencia, como las que tú describías, tenía que estar fuera de su casa y salirse y hacer las sesiones en su furgoneta, ¿no? Esto fue en el confinamiento, una situación difícil, pero real, ¿no? Que lo necesitaba, la conexión terapéutica en momentos de crisis. Bueno, Bueno, No sé si alguien quiere compartir su experiencia o tiene alguna pregunta para los Juan Luises. bueno, pues nos podemos ir pronto hoy. Sí, Ha sido un duro día de trabajo online. bueno, pues entonces damos por finalizado si nadie quiere preguntar o compartir algo. Muy bien. Espera, Juan Luis, que estás en silencio. Ahora, ¿no? y yo lo tenía el mío quitado, ¿no? Que digo que probablemente las personas que estáis con nosotros tengáis experiencia, algunas más, menos, la que sea, pero si tenéis, a mí sí que me gustaría escucharos un poquito, ¿no? Entonces, aunque sean 5 minutos a una o dos personas, ¿no? ¿Cómo ha sido para vosotras, ¿no? ¿Cómo está siendo esto, ¿no? Más allá de lo que hemos podido nosotros compartir, pues os agradecería, sí. Y si no, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, por animaros. Sí, Estamos ¿cómo lo habéis poquitos, llevado? poquitos. Sí, ya quedamos 7, sí. Sí, Bueno, pues está bien, pero bueno, yo por estirar un poquitín solo, ¿no? Si no, por Bueno, lo que pues ya habéis dicho, compañeros. seguiremos. Creo que Marta quería hablar. Sí. Perdón, que me lío. Hola, buenas tardes, que antes no Bueno, sabíais mi nombre. Soy Marta de Fundación Gisakia. Yo soy médico y bueno, hago intervenciones, pero no es propiamente psicoterapia. Y nosotros la experiencia que hemos tenido, un poco como causa sobrevenida que hemos tenido todos, ha sido un poco de dificultad de la aceptación de los medios por parte de las personas usuarias
y también de muchos de los profesionales, ¿no? Como mucha resistencia en la línea que estabais diciendo, sobre todo con temas de seguridad, ¿no? Yo creo que hay una parte de desconfianza sobre el medio, porque de hecho toda el área de adolescentes funcionó espectacularmente bien. Entraron en todo tipo de medios, en todo tipo de fórmulas individuales, grupales y de todo, ¿no? Como con muchísima naturalidad. Pero los que ya el tema de lo digital no nos ha pillado de nativos, pues bueno, ahí estamos un poco. y cuando hubo la posibilidad de presencialidad, vamos, nadie se ha planteado el tema de poder seguir en... Y las fórmulas mixtas que comentabais, a mí en lo grupal me cuesta un poco porque incluso en reuniones de otro tipo, ¿no? A mí me parece que complica mucho el tema de la intervención, o sea, el ritmo de quienes están en lo presencial y quien interviene en la pantalla, porque a veces es difícil de seguir incluso las intervenciones para quien está fuera, ¿no? y el poder intervenir. A mí en lo grupal esa fórmula mixta, no sé, porque a otros niveles que son más mecánicos, o sea, otro tipo de reuniones que podrían ser más fáciles de poder modular esas intervenciones que en un grupo terapéutico, no me parece fácil esa combinación. Yo en cuanto a la seguridad siempre me planteo, porque es verdad que los que no hemos nacido con el ordenador, sin embargo sí que tenemos muy integrado el teléfono. Y cualquiera no se plantea la seguridad de una llamada de teléfono. Tú hablas por teléfono con cualquiera y no tienes problema. Es como, y en realidad se puede hackear igual una llamada de teléfono que una videollamada. Y sin embargo, tenemos muchísimo más temor. Yo pienso que es un poco, bueno, sí que es verdad que hay que mantener pues las medidas de seguridad, pero a veces también es un poco una resistencia y una, bueno, igual la falta de normalización que tenemos de este tipo de comunicaciones, ¿no? Pero yo me imagino que gente pinchando teléfonos, pues también puede haber. Sí. Sí. Así es. Bueno, Marta, yo agradezco también lo que has compartido. Voy a volverme paranoide ahora, con el teléfono. Porque no lo pienso, pero voy a empezar a pensarlo. Bueno. Comentaba Marta que sí, lo que has dicho es cierto, ¿no? Que si hay un dispositivo tecnológico muy adecuado, pues en mi experiencia ha facilitado, pero cuando la tecnología está un poco limitada, pues claro, a ver cómo pone la pantalla para que vea quién está fuera a todo el mundo y esas cosas que son importantes. Yo cuando hemos recurrido a ellos, porque bueno, ha sido la única opción, la mejor opción a la nada, ¿no? Entonces sí, pero desde luego, como estábamos diciendo, sí que en esta etapa es una alternativa, ¿no? La tecnología para mantener nuestro nivel asistencial y no dejar a nuestros clientes en una situación que han necesitado tanto, que siguen necesitando, claro. Bueno, tendremos que seguir en esta línea también, es un poco inevitable. Nerea nos comenta por el chat que ella ha visto muchos pacientes en el hospital que le han dicho que han estado recibiendo terapia online por el estado de ansiedad debido a que familiares han fallecido por COVID. Y es verdad que ha sido una herramienta que ha podido ayudar a mucha gente en ese estado de crisis, ¿no? Claro. No, que menos mal que ha estado esto en Sí. los confinamientos de COVID, porque hubiera sido muy distinto, desde luego. Sí. Muy distinto. Bueno, pues Amaya, tú dices. Bueno, pues damos ya por finalizada entonces la charla. Agradeceros mucho a los dos, Juan Luis, vuestras aportaciones, vuestra experiencia.
APS que nos permita tener estos encuentros en los que podamos aprender y compartir nuestras experiencias. Y a todos los que habéis participado, pues muchas gracias por estar aquí en una tarde tan soleada como esta. Gracias a ti. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Agur. Bueno, agur.